Hoy arrancamos, de hecho, en la calle. Nos vamos a fijar en una casa que tiene mucho que ver también con conflictos ideológicos derivados de la política. Colocaros, si queréis, aquí frente a la casa y, como veis, es un edificio pequeñito, humilde y que los coches enseguida cubren su importancia, ¿no? Y su relevancia. Bueno, estamos aquí por esta imagen que no sé si conocéis o que ahora os pasaré, os iré pasando cada una de estas láminas para que podáis comprobarlo en detalle. Esta es la famosa fotografía que se tomó aquí en el mes de noviembre de 1936 por Robert Capa. Esa puerta es donde se apoya la joven que vais a ver en la imagen. José María, también igual es importante que entendáis que era la primera vez que se bombardeaba a la sociedad civil. Nos lo contaban, estamos ya tristemente acostumbrados a ver ese tipo de bombardeos a la gente que no era profesional, que no eran soldados y, bueno, pues insisto, aunque ahora sea común, era sin embargo la primera vez que ocurría un bombardeo en una ciudad. El enrejado ha variado porque la casa quedó muy mal herida, podríamos decir. Algunos agujeros de la metralla son esas manchas blancas que veis en la fachada y que fueron tapadas por el último propietario de este edificio. Hitler's old ally. He butchered Spain's democracy. 500,000 free men died. ¿En qué año, José María, en qué año se descubrió que esa casa no era una casa cualquiera? Pues esto fue gracias a otro fotógrafo, en este caso a José Latova, fotógrafo especializado en arqueología, y que llegaron a sus manos una colección de negativos de tamaño 35 milímetros, entre los que se encontraban las imágenes que permitieron identificar que allí había estado Robert Capa y que esta era la casa donde tomó esa imagen, ¿no? Esa imagen icónica. Había marcas de metralla, ¿no? Efectivamente, las marcas de metralla fueron las que a su compañero Alberto Martín Escudero, que se pertrechado con unas copias de esos negativos que ellos ampliaron, pateó toda esa zona de entrevías. Ellos conocen la orografía de Madrid y sabían que se había tomado esa imagen en una zona alta, y llegó hasta esa casa y dijo: la he encontrado. Esta es, ¿no? José María, que está conmigo en el estudio, es José María Uría, coordinador de la plataforma Salva Peyroncelli 10 de la Fundación Anastasio de Gracia. En 2018, cuando Manuela Carmena era alcaldesa de Madrid, se aprobó por todos los grupos municipales la iniciativa para convertir ese inmueble de la calle Peyroncelli 10 en el centro de interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid, pero el proyecto ha quedado en el aire. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, desde entonces ha pasado muchas cosas, pero muy lentas. Ese edificio ha estado habitado hasta el año 2021. De hecho, nosotros decimos que es el lugar donde, independientemente del sistema de gobierno que hemos tenido en nuestro país, han vivido los olvidados, ¿no? Y hasta el último momento. Y bueno, desde el año 2021, en el que se ha conseguido ya el realojo en condiciones dignas de todo el vecindario, y quiero aquí reseñar que una de las grandes artífices de ese logro fue la concejala entonces Mar Espinar, y pues desde entonces se han ido ralentizando los pasos para poner en marcha este proyecto que hemos presentado conjuntamente todos los miembros de la plataforma Salva Peyroncelli 10, y aquí quiero destacar que son más de 20 entidades nacionales y extranjeras, desde el International Center of Photography de Nueva York al Getty Institute, en fin, y otras tantas más transversales, como la iglesia de San Carlos Borromeo, muy cercana al edificio, donde planteamos ese proyecto para que el edificio cuente a Madrid, a esta ciudad que ha borrado su memoria, el que fue la primera gran capital de Europa en sufrir la estrategia del terror aéreo. No en ser bombardeada, porque eso sucedió ya en la Primera Guerra Mundial en otros lugares, pero sí en experimentar esa atroz estrategia que hoy seguimos viendo en lugares como Gaza o Ucrania. Hola, José María Guimart, desde París. ¿Quiénes vivían en esta casa, en este edificio? ¿Y ellos eran conscientes, o lo son, de lo que significaba y lo que ocurrió en este lugar? Pues vivían población en riesgo de marginalidad, ¿no? El último propietario
explotaba pues la situación de vulnerabilidad de estas personas y les cobraba por viviendas de entre 18 y 30 metros cuadrados con ratas, cucarachas y humedades entre 350 y 500 euros, ¿no? Llegaban gente, bueno, pues venida desde Marruecos, emigrantes, también población de nuestro país, o por ejemplo el caso paradigmático de Juan Nolasco, un jubilado que había construido o había participado, había puesto su sudor en la construcción de edificios tan simbólicos de nuestra ciudad como las Torres Blancas o las conocidas como Torres de Jerez, las Torres de Colón, ¿no? Antes contabas que para preservar esa casa, bueno, pues habéis hecho muchos actos, incluido también el Festival Robert Capa, estuvo aquí. Esa casa, por cierto, se construyó en 1927 con la que se llamaba Ley de Viviendas Baratas. De hecho, en Madrid hay muchas de ellas. Ese interés que despertó internacionalmente incluye el interés de Michel Lefebvre Peña, que es director de la sección de Historia en la revista de Le Monde y especialista en Robert Capa. Michel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Desde París. Tú estuviste en la última edición de ese festival y creo que tienes, Michel, una de las pocas copias originales que existen de esa fotografía de Robert Capa, ¿no? Sí. He encontrado esa tirada en Buenos Aires. Es una fotografía muy rara y fue un placer de dar una copia a la gente que se dedica a este festival Robert Capa en Madrid, porque me parece un proyecto muy interesante de hacer de este lugar histórico una especie de museo sobre los bombardeos de las ciudades. Y ya está. No sé si eso va a ocurrir un día, pero es importante que gente se dedique a eso en Madrid. Tú has dicho alguna vez que no sabes si Capa es el mejor fotógrafo de guerra de la historia, pero sus fotografías sí que son las mejores. Esta fotografía en concreto, ¿a ti qué te dice? ¿Qué te sugiere? Capa siempre hace la buena fotografía y así no hace la fotografía durante el bombardeo, hace la fotografía después del bombardeo con las consecuencias, con la casa y esos niños, y es una fotografía muy calma, pero que dice todo, que dice la población que herida para los bombardeos, dice la juventud que no puede entender lo que pasa, y hablamos de fotografía que son íconos. Y me parece que esa fotografía, después de del miliciano que cae en Espejo, no en Cerro Moriano, va a ser el icono de las fotografías de la guerra civil española. Y eso funciona porque hay investigadores que trabajan en este campo de la fotografía histórica, porque es importante de trabajar en esas fotografías para explicar lo que ocurrió durante esas guerras, las guerras de hoy, pero también las guerras de ayer. Marc. ¿Esta fotografía tuvo impacto en el mismo momento de la guerra civil? Porque las fotos del trabajo de los periodistas y de los fotoperiodistas, sobre todo, fue una parte importante de esta contienda y del el impacto, el eco internacional que tuvo, ¿verdad? No es esa fotografía que hubo impacto durante la guerra civil. Hubo también fotografías de niños muertos durante los bombardeos que han sido muy importantes en las publicaciones internacionales. La de Peroncelli fue publicada en el periódico Regard en París, con otras fotografías del bombardeo de Vallecas, pero en esos momentos, por ejemplo, en España no se publica mucho las fotografías de la gente después de los bombardeos, porque
de un punto de vista de la propaganda de guerra, no es bien de publicar fotografías de gente heridas o muertas durante los bombardeos. Hay que publicar fotografías de los soldados que van al frente. Pero esa foto fue publicada, pienso, en muchos periódicos en el mundo, y sí he comprado esa fotografía en Buenos Aires, es porque esa fotografía fue comprada por agencias americanas que han difundido esa foto en todo el mundo. Yo ahí quería añadir que, como muy bien ha señalado Michel, se publicó en muchos lugares del mundo, y de hecho en torno a Peyroncelli y toda esta plataforma se ha ido tejiendo una red de investigadores profesionales, académicos y también más aficionados, ¿no?, que nos van aportando descubrimientos de la ignorancia que teníamos hasta entonces, puesto que, como muy bien ha señalado él, en España no se publicó tanto esa fotografía, pero sí en el extranjero, y se ha encontrado no solo en Regar, sino en la portada de Zuscher Illustrierte en Suiza, se ha encontrado en el New York Times Magazine, se ha publicado en Rusia en aquel momento, se publicó también en Cuba, y recientemente hemos encontrado que también se publicó, los nazis la utilizaron en 1969, en febrero de 1969, y manipularon un poco el sesgo en aquel momento para tratar de relatar el final de la guerra, ubicándola en Barcelona. O incluso los italianos en febrero del 37 también quisieron apropiarse, no sin cinismo, puesto que ellos habían causado ese bombardeo, el potente relato que tiene esa imagen, ¿no? Precisamente durante una visita a la calle de Entrevías, nuestra compañera Fernanda Fernández conversó con un grupo de estudiantes de la Universidad de Berkeley para saber si conocían esta historia. Allí estaban Óscar Perea, que es profesor de cultura hispánica medieval y renacentista, Ashley, estudiante de ciencias políticas, y Jassy, estudiante de negocios internacionales. Es la primera vez que vienen a verlo y es la primera vez que están. Yo esta clase la doy también en Berkeley, en la universidad, y claro, pues allí tenemos que tirar mucho de vídeos y de fotografías, etcétera. Pero estar aquí en Madrid y hacer la misma clase, por eso decidimos que los jueves vamos a visitarla. De hecho, así hemos estado, llevamos desde las 10 de la mañana visitando edificios en Madrid que fueron bombardeados. Y antes de esta visita, ¿conocías la historia de Robert Capa y de la Guerra Civil Española? No lo conocía. Y creo que es un poco lejana porque honestamente cuando nos enseñan historia, nunca es historia extensiva de lugares como España o Madrid. Usualmente es las historias de como Alemania o Italia y Rusia, lugares así, como los tres poderes súper, solo esos. Usualmente los Estados Unidos va a otros países, entonces no experimentamos los impactos de las cosas que vemos en la tele y medios sociales relacionadas a Gaza y Sudán y otros lugares como estos. Para mí es devastador para mí, pero en el futuro no sé si las personas que van a estudiar las guerras de este momento van a entender el impacto en el futuro, porque como en España, pienso que las personas olvidan y empujan las memorias y cosas malas muy rápido. Sí, le costaba expresarlo, pero lo ha expresado muy bien. La fotografía, yo creo que muchos de los oyentes la tienen en la memoria, que casi en la retina. La hemos puesto en redes sociales para refrescar ese recuerdo de una fotografía maravillosa. Michel, ¿le preocupa que las fotos de Capa, pero también de quienes fotografían ahora las guerras de hoy, se pierdan por esto que decía esta estudiante californiana? Porque las cosas van muy rápido y las cosas se olvidan muy rápido. Lo que pasa ahora es que hay tantas fotografías
que hay pocas que tienen el impacto que las fotografías de Robert Capa han tenido en los años 30. Por ejemplo, no hubo un Robert Capa en la guerra de Ucrania, que ha hecho fotografías que van a ser los iconos de esa guerra. No sé por qué, hay muchos, seguramente porque hay mucho más fotógrafos profesionales en Ucrania, por ejemplo, que durante la Guerra Civil Española. Y durante la Guerra Civil Española hubo muchos. Pero la fotografía no funciona como funcionaba en los años 30. Marc. Sí, Michel, ¿qué debe tener una fotografía para perdurar? Porque estás explicando que hay ahora muchas más fotografías, todo el mundo hace fotografías y quizá no tenemos la fotografía, no lo sé, pero icónica de Ucrania. Que estas fotografías de Capa, que por lo menos hay dos de la guerra civil que perdurarán, esta y la del miliciano, ¿no? ¿Qué tiene que tener una fotografía y qué supo hacer Capa para hacer estas fotografías que décadas después, o la de Normandía del desembarco, que de la cual se ha hablado recientemente bastante, ¿no? Para que perduren a lo largo de las décadas? No sé qué es diferente, pero hay una especie de magia que funciona. Tú citas las tres fotos, Omaha Beach, el Falling Soldier y la de Peroncelli, pero hay muchas más de Capa o de otros, por ejemplo de la guerra en Vietnam. Hay algo que funciona y no sé cómo se trabaja eso. Y todos los fotógrafos quieren hacer la fotografía que va a ser la fotografía histórica y intentan, pero funciona o no funciona. Y ahora me parece que no aparecen este tipo de fotografías. Me gustaría ahí reseñar el paralelismo que existe con lo que ha ocurrido aquí en nuestro país en torno a esta fotografía, con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Leipzig, Alemania, a partir de la última fotografía que Robert Capa tomó de la Segunda Guerra Mundial, donde otro edificio, en este caso un edificio grande, burgués, de 5 plantas, gracias a también otro movimiento ciudadano, se salvó de la piqueta y forma parte de la memoria, ¿no? Nosotros insistimos mucho en que Capa es el gran relator de la tragedia europea que nace en nuestro país, en España, en ese antecedente de la Segunda Guerra Mundial y termina, pues, de alguna manera en esa ciudad de Leipzig, ¿no? En esa visita al edificio de Entrevías os tropezasteis con un vecino de allí. Encantado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Interesante, positivo, pues me alegro mucho. Vienen de Estados Unidos. Ya, me lo han dicho que vienen de Estados Unidos. Ya habéis visitado todo Madrid, la zona bombardeada, y habéis cogido información, ¿verdad? Sí. Pues enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Bienvenida. ¿Hay una foto? Venga, ahí. Carlos Posadas es un hombre que vivió en una de las chabolas construidas sobre el solar junto a Peyroncelli. ¿Cómo impacta todo esto, estas visitas, esta recuperación histórica en la gente que vive allí todavía? Pues la verdad que ha sido muy emocionante los trabajos que hemos estado haciendo en los años precedentes, en el, como tú muy bien has dicho, en el actual solar que hay al lado, que autobautizado como la Plaza del Fotógrafo Robert Capa, donde se encontraban las casas que fueron realmente destruidas por esas bombas, que también documentó Capa con sus fotografías, y que luego sirvieron los restos que quedaron de ellas para que la población inmigrante que vino a Madrid tras el destrozo y la pobreza a la que sometió precisamente ese golpe de Estado con esa guerra fratricida, vinieron a buscarse la vida, ¿no? Allí vivió Carlos, y las excavaciones que ha estado realizando Alfredo González Ruibal, el arqueólogo del CSIC, especialista en este tema, ha movido a recuperar
las memorias quizá más cercanas, ¿no? Desde finales de los 70 hasta en los que vivieron allí esa población en esas chabolas, ¿no? Vamos a tocar madera y ojalá que no llegue en el futuro un alcalde que, yo qué sé, que me ponga un edificio ahí o que dé un permiso para construcción, no cualquier cosa, ¿no? Entendemos que no, porque además, según el Plan General de Ordenación Urbana, en ese lugar está planteado, en este solar, para dotación sanitaria. Nosotros hemos desarrollado un proyecto que hemos presentado también al Ayuntamiento de Madrid para que lo que fue en un momento un icono de la destrucción y la devastación se convierta en un motor de desarrollo cultural para un entorno muy degradado que está tan solo 5 minutos del centro, ¿no? José María Uría, que es coordinador de la plataforma Salva Peyroncelli 10 de la Fundación Anastasio de Gracia. Gracias por venir, José María, suerte. Muchas gracias a vosotros. Y Michel Lefebvre Peña, que es director de la sección de Historia en la revista de Le Monde, especialista en Robert Capa, nos ha hablado desde París. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias. Adiós. ¿Más preguntas? Pues si no tenéis más preguntas, damos por terminada... ¿La paella buena? Damos por terminada la visita. Muchas gracias y esperamos que os haya sido de interés. ¿Hacemos una foto de grupo? Venga, sí. Venga. Aquí... ¿Nos hacemos una foto de grupo? ¿Aquí así que serán los murales o...? Vénganse por aquí. Todos aquí.